Este video es para terminar un poquito el repaso de los temas de la clase, de lo que vamos a ver por clase. Eh, Nos habíamos quedado en la parte de diodos, entonces, bueno, un diodo, un componente fabricado con materiales semiconductores. Habíamos dicho que los semiconductores son materiales que no son conductores 100% ni son aislantes, son las dos cosas, ¿no? Esas características de conducción o aislamiento la vamos a poder activar o desactivar con ciertas características. Puede ser un campo eléctrico, puede ser una corriente, un voltaje, puede ser temperatura, pueden ser distintas variables, ¿no? Los diodos en particular conducen cuando la corriente va en una dirección y bloquean, son aislantes, cuando la corriente viene en otra dirección. Ese es el símbolo del diodo, un triangulito con una línea, tiene dos terminales, la terminal positiva, ánodo, la terminal negativa, cátodo. Un truquito para que sepan cuál es cuál, pues pueden ver que aquí se forma una letra K al revés, K, cátodo. Ok. Em, entonces, un diodo está hecho de un material semiconductor, generalmente tengo una matriz de silicio. Aquí estos puntitos rosas con gris representan átomos de silicio, ¿no? Entonces yo aquí tengo silicio. Recuerden que el silicio tiene 4 electrones en su última capa de valencia, quiere completarlos con 8. Entonces está en el punto medio, ¿no? Que le sobran 4, que le faltan 4. Si yo a esa matriz de silicio le inyecto átomos de otros elementos, por ejemplo, le inyecto boro, que serían estos que están aquí naranjas. Bueno, el boro tiene +3, me dejaría esta parte del material con un déficit de electrones, ¿no? Aquí tengo espacio para que entren más electrones. Y también le podría inyectar con más electrones, que es este caso, que por ejemplo puedo inyectar fósforo, que tiene +5 en su última capa de valencia, entonces, en su capa de valencia. Entonces aquí tengo un exceso de electrones, ¿no? Si yo junto estos dos materiales, el dopado positivo, digamos material P, porque ahora tenemos menos cargas negativas, ¿no? Me faltan electrones, soy más positivo, P, y aquí tengo electrones de más, N, negativo. Si yo conecto esos dos materiales, pues lo que va a empezar a ver es un intercambio de cargas. Los electrones van a querer venir acá a los espacios libres de electrones y se van a comenzar a llenar hasta que estas cargas empiezan a generar aquí un potencial negativo que va a repeler a los mismos electrones. Si recordamos, cargas iguales se repelen y bueno, aquí hay un déficit de electrones porque pasaron de este lado y va a empezar a repeler las cargas positivas de este lado. Entonces se genera aquí una depletion zone, una zona de empobrecimiento que va a evitar que estos electrones sigan pasando a este lado, ¿no? Entonces me va a quedar material P, material N y una zona de intercambio que va a evitar que siga habiendo flujo de electrones. Entonces este sería un diodo, no está conectado a nada y pues lo que va a pasar es que pues, no está conduciendo nada, ¿no? No hay una fuente de activación. Los diodos pues, los encontramos en varios empaquetados, ¿no? Generalmente el cátodo está marcado con una línea, ¿no? Si no podemos ver ahí en la hoja de datos cuáles son sus características. Es el símbolo, el cátodo pues sería donde tengo exceso de electrones, el ánodo donde tengo exceso de cargas positivas. Entonces, si yo le pongo aquí una fuente con 0 volts, pues obviamente no hay un flujo de electrones, el diodo está como si no tuviera nada conectado. Si yo le pongo una carga inversa, es decir, yo inyecto electrones de este lado, pues voy a tener aquí una carga negativa que se va a repeler con esta carga negativa, por lo tanto no va a poder haber flujo de electrones. Y lo que va a pasar es que esta banda se va a hacer más grande, ¿no? Entonces empiezo a aumentar el tamaño de la depletion zone si yo inyecto electrones del lado que ya había electrones, hasta que, perdón, vamos a regresar aquí. Ok. Hasta que esta zona se hace tan grande, tan grande, tan grande, que el diodo empieza a conducir. Lo malo es que para ese punto el diodo ya está quemado, ¿no? Entonces, si se fijan, pues yo necesité mucho voltaje para hacer que fluyan muchos electrones y poder hacer que ese diodo conduzca en inversa, ¿no? De cátodo a ánodo. No es el funcionamiento normal, yo generalmente no quiero quemar un diodo. Como sí debería de funcionar este diodo, es con polarización directa. Si yo inyecto electrones de este lado, van a empezar a ocupar los huecos, eso va a hacer que la depletion zone se haga más delgadita, más delgadita, más delgadita, y me va a permitir un flujo continuo de corriente, ¿no? Entonces es un diodo, es una válvula que me permite el flujo de corriente de un lado al otro, ¿no? El flujo de corriente es de ánodo a cátodo. Entonces, el diodo era el primer elemento no lineal que estudiábamos. Entonces, aquí tengo una gráfica de cómo se comporta el diodo cuando yo aplico diferentes voltajes, cómo me va a hacer la conducción de corriente. Entonces, un diodo, por ejemplo, un diodo de silicio, yo le aplico
punto 1 volts, punto 2 volts, punto 3 volts, y la corriente no sube, no sube, no sube. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no le estoy dando suficiente voltaje para romper esa depletion zone, esa zona de empobrecimiento. Hasta que yo le doy 0.7 volts aproximadamente, ese diodo va a empezar a conducir. Ah, bueno, yo necesito 0.7 volts para romper la zona de empobrecimiento y a partir de eso empiezo a tener una conducción. Obviamente, mientras más electrones inyecte, mientras más potencial de voltaje tenga, más potencial eléctrico, más conducción voy a tener. Y en inversa, pues habíamos dicho que no conduce, no conduce, no conduce, pero si yo aplico suficiente voltaje, pues lo que voy a tener, bueno, de hecho aquí, si se fijan, aquí empieza a correr un poquito de electrones de tantos que inyectamos, pero la corriente es mínima, ¿no? Es por 10 a la menos 11. Entonces, en inversa no está conduciendo. El comportamiento de esta gráfica está dada por esta expresión, que es la corriente que fluye a través del diodo, está dada por la corriente de saturación, ese es un elemento que viene en la hoja de datos, depende de la construcción del diodo, el voltaje que le estoy aplicando al diodo, un voltaje threshold que depende del diodo y una constante. Listo, ese voltaje de threshold pues depende de la constante de Boltzmann, de la temperatura y de la carga de un electrón, ¿no? Esta es la misma gráfica un poquito más simplificada, entonces vemos, bueno, para voltajes positivos va a conducir a partir de cierto voltaje, para silicio dijimos que era 0.7 volts, y en inversa pues no conduce, no conduce, no conduce, y esta zona es la zona de rompimiento. Si yo ya aumento tanto el voltaje, pues este va a empezar a conducir. Y aquí es donde ya quemé mi diodo. Tenemos un tipo de diodo especial que se llama diodo Zener, que está hecho para trabajar en esta región, ¿no? Entonces a un diodo Zener, pues yo lo polarizo con cierto voltaje, ese voltaje lo conocemos como voltaje de Zener, y ese diodo, por más que yo le quiera incrementar el voltaje, él no me permite incrementar el voltaje. Si yo le subo el voltaje, él fija aquí y lo que hace es aumentar la corriente para mantener ese voltaje. Esos diodos pues los usábamos para regular voltajes, ¿no? Si yo quería tener 6 volts, pues le conecto 6 volts en inversa a un Zener y si el Zener es de 6 volts, no me va a permitir. Si yo le quiero dar menos 7, se va a quedar aquí, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6. Si le quiero dar menos 8, él se va a quedar aquí, menos 1, menos 6. Entonces el diodo, pues lo puedo utilizar como válvula y también tenemos unos diodos especiales que me ayudan a regular el voltaje. Entonces aquí vemos conducción para diferentes materiales. Por ejemplo, el silicio decimos, mira, empieza a conducir a través de a los puntos 7, germanio 3, arsenuro de galio 1.2. Y aquí vemos más o menos cuáles son las corrientes de inversa de los diodos. Entonces, cuando estamos analizando un diodo, generalmente no usamos toda esta ecuación, a menos que estamos trabajando en pequeña señal y si me interesa saber qué pasa en estas zonas, hacíamos unas simplificaciones. Una simplificación pues, puede ser trabajarlo como un elemento ideal. Esto quiere decir, pues yo decir, ¿sabes qué? No va a conducir, en todo este no conduce, no conduce, la corriente es 0, 0, 0, 0, y a partir de 0.7 ya me da toda la corriente. Entonces lo estaría trabajando como un switch, ¿no? Si la corriente viene de ánodo a cátodo, es un circuito cerrado, es un cable, conduce perfectamente, y si la corriente viene de cátodo a ánodo, abro el circuito, es un circuito abierto, por lo tanto, pues no conduce, ¿no? Entonces lo podemos modelar como un switch y simplificar ahí un poquito los cálculos. Dentro de los diodos tenemos los LEDs, que son diodos emisores de luz. Lo que hace es, al hacer el recambio en la zona de empobrecimiento, libera fotones y tenemos ahí un cierto color, ¿no? Ese color se puede dar por el plástico, bueno, por el epóxico que tienen o incluso, bueno, según el material semiconductor que tengamos ahí en la matriz, pues va a sacar ciertos colores, ¿no? Esos voltajes de rompimiento no son el 0.7 del silicio ni el 0.3 del germanio, dependen de la mezcla que estemos usando para sacar el color, el voltaje con el cual va a tener eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en un LED rojo necesito 2 volts para encenderlo, si fuera uno azul, 5 volts, ¿no? Ya ahorita hay más materiales, ¿no? Este solo es un ejemplo de algunas combinaciones que dan ciertos colores. Entonces en el LED, bueno, vemos que tenemos nuestra unión de semiconductores P, semiconductores N, y tenemos nuestros dos contactos, y al hacer la conducción correcta de ánodo a cátodo, pues lo que estamos haciendo es emitir fotones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo este ejercicio, me dice que en este ejemplo tengo dos LEDs, un LED rojo, un LED verde, que los utilizo para detectar polaridad, ¿no? Este circuito muy sencillo, lo que debe hacer es, bueno, si la corriente viene en este sentido, pues debería de prender el LED verde, este conduciría, este no conduce, pero si es negativa, pues conduciría el rojo, ¿no? Entonces me ayudaría a detectar ahí eso. Me dice, los voltajes negativos producen una luz roja,
paquetes como estos son comerciales, encuentren una resistencia R que garantice una corriente de 20 mA a través del diodo encendido en la configuración. Ambos diodos tienen un voltaje de ruptura en inversa de 3 volts y un voltaje de encendido promedio de 2 volts. Bueno, quiere decir que el voltaje, me voy para acá, el voltaje en el que conducen son de 2 y el voltaje en el que se rompen son de 3, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Vengo para acá. Entonces, me están preguntando que calcule esta R para garantizar que pasen 20 mA, ¿no? Cuando el diodo está encendido. Déjenme hago aquí rápido un cambio. Okay. Déjenme, me traigo la imagen. Ok, entonces tengo ahí el circuito y lo que voy a hacer... Ok, lo que voy a hacer es calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con esta fuente, pues yo sé que la corriente tiene que entrar por el negativo de los elementos activos, entraría por el negativo de esta fuente de voltaje. Entonces la corriente viene para acá. Bueno, como yo sé que la corriente viene para acá, si considero que el diodo es ideal, yo sé que este diodo va a ser un circuito abierto. Déjenme ver si puedo pintar aquí encima. Okay. Por lo tanto, pues esto equivale a que este no existe. Y en este caso, este elemento de aquí, pues lo voy a considerar como que va a consumir un cierto voltaje, que es el voltaje del diodo, que al ser un elemento pasivo tendría esta polaridad, esta resistencia tendría esta polaridad. Y bueno, aquí me está diciendo el problema que este en directa consume 2 volts. ¿Okay? Como consume 2 volts, bueno, recordando la grafiquita era algo así, me está diciendo que aquí tengo 2 volts, y bueno, acá en menos 3 es donde está el rompimiento. Ahorita yo estaría operando en la zona de positivos para este LED verde. Entonces, pues lo que tengo que hacer es resolver esta mallita, ¿no? Estos 8 volts, pues equivale que yo tenga esto, ¿no? Es otra forma de verlo, 8 volts. Y pues lo que tengo que hacer es resolver aquí nada más esta mallita. Tendría menos 8 volts más el voltaje de la resistencia. Voy a poner aquí el voltaje de esa resistencia. Lo voy a llamar VR, ¿no? El voltaje que hay aquí. Más el voltaje del LED. El voltaje del LED verde. Es igual a 0. Es mi ley de voltaje de Kirchhoff, Serre Samalle. Yo sé que este voltaje de LED son 2 volts, me lo está diciendo el programa. Me dice, el voltaje de polarización directa, yo quiero que encienda. Ahí se van a quedar 2 volts. Si se fijan, estoy suponiendo que esta línea no está muy inclinada, sino que es totalmente vertical, ¿no? Bueno, no permite el LED que suba más de 2 volts. Ok, entonces tengo menos 8 volts más el voltaje de la resistencia, lo voy a dejar así todavía, más 2 volts. Bueno, quiere decir que el voltaje que tiene que consumir esa resistencia, pues es 8 volts menos 2 volts, es igual a 6 volts. Bueno, entonces ya sé que aquí se tienen que consumir 6 volts. Y ahora, pues, ¿cómo puedo calcular yo el valor de esa resistencia? Bueno, por ley de Ohm, yo sé que el voltaje de esa resistencia es igual a la corriente que fluye a través de la resistencia por su valor de resistencia. Yo ya tengo este dato, entonces yo tengo que 6 volts es igual a la corriente de la resistencia por la resistencia. Yo quiero encontrar la resistencia. ¿Cuál sería la corriente que quiero que fluya por esta resistencia? El programa me dice que por este LED yo quiero que pasen 20 miliamperes. Déjame más cambio para confirmar. Sí. Que se garanticen 20 miliamperes a través del diodo. Como estos elementos están en serie, yo quiero que justamente por aquí también pasen 20 miliamperes. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual a 6 volts entre 20 miliamperes. Eso está en kilos. 6 sobre 20 kilo ohms. Que eso es mitad. 3 décimos, ¿no? 0.3 kilo ohms. 300 ohms. Bueno, yo necesito poner una resistencia de 300 ohms, ¿no? Este LED rojo no me estoy preocupando que se queme porque se quemaba cuando aquí yo tenía 3 volts. Sin embargo, como este diodo está conduciendo,
me está fijando el voltaje a 2. Entonces, este no corre el riesgo de quemarse, ¿no? Entonces, ahí la respuesta es 300 ohms, ¿no? Es muy sencillito, es solo resolver una sola, un solo lado cerrado, usando ley de voltajes de Kirchhoff. Después de ver diodos, nuestro primer elemento no lineal, queda claro que es no lineal, ¿no? Aquí si yo veo voltaje contra corriente, no es una línea, no es una línea recta. Entonces es un elemento no lineal. El segundo elemento es un transistor, que es un semiconductor que, así como el diodo, pues conduce en un sentido, pero además yo puedo controlar si conduce o no conduce, con una tercer terminal, ¿no? Entonces los transistores tienen 3 terminales. Los podemos dividir en 2 grandes tipos, los controlados por corriente, controlados por voltaje. Controlados por corriente serían los BJT, y controlados por voltaje son los MOSFETs, ¿no? Son los transistores de efecto de campo, los FET. Entonces, primero tenemos los BJT, que son los transistores bipolares. Estos son los símbolos, entonces tienen una terminal. Déjame ver si tengo un slide con los nombres. Sí. Tienen unas terminales, la base es la que va a controlar el paso de corriente, el emisor siempre en el símbolo es el que está en la flechita, es el emisor de electrones y colector de electrones, ¿no? Tenemos 2 tipos, el PNP es porque tiene un material tipo P, luego un material tipo N, un material tipo P, PNP. ¿Cómo sé que este es el PNP? Hay una mnemotécnica que es a la flechita penetra el símbolo, PNP, penetra, y este es un NPN, la flechita no penetra el símbolo, ¿no? Va saliendo, entonces NPN. Estos yo con una corriente negativa, es decir, una corriente que sale de la base, puedo hacer que conduzca, y inyectando una corriente por la base puedo hacer que conduzca. Los transistores los utilizamos como switches. Si yo le pongo o no la corriente, hago que haya una conducción entre colector y emisor o que no la haya, ¿no? Entonces son switches controlados por corriente. Entonces, bueno, aquí vemos el material, PNP, NPN, el símbolo, acuérdense, PNP penetra, NPN no penetra. Y bueno, pues lo que tenemos es igual, tengo un material semiconductor, silicio, tengo dopado con menos electrones, dopado con más electrones, dopado con menos electrones, en este caso sería un transistor PNP. Si yo aquí le saco corriente, pues lo que voy a permitir es quitar los electrones que hay en esta zona, hago huecos y permito que haya una conducción de corriente, ¿no? Polarizando correctamente esto, ¿no? Si yo tengo suficiente voltaje para que pueda conducir por este lado y quito esta barrera con la corriente de base, pues puedo tener ahí una conducción, ¿no? Esta barrera, pues yo la puedo, quitar completamente o dejarla. Con eso haría que conduzca o no conduzca. O incluso puedo hacerla más delgadita, y con eso dejar que pase más o menos corriente por aquí, ¿no? Entonces yo con una corriente, con una corriente chiquita, puedo controlar una corriente mucho más grande, ¿no? Entonces ahí lo podemos utilizar para amplificar. Entonces, bueno, yo aquí soy capaz de, con esta corriente chiquita, controlar una corriente gigante, ¿no? Es lo que los hace muy interesantes. Normalmente para resolver circuitos que tienen eso, tengo que saber una cosa, y es que la corriente del emisor es igual a la corriente que sale por la base más la del colector, ¿no? Si fuera un NPN, pues sería la misma cosa. La corriente del emisor, que sería la que está saliendo, es igual a la del colector con la de base que están entrando, ¿no? Entonces siempre IE es igual a IC más IB. Y la IC se compone de 2 partes, una parte de portadores minoritarios, que es la que se está haciendo aquí por deshacer la depletion zone, y la que estoy haciendo fluir por las fuentes, la portadores mayoritarios. Por lo general, esta corriente de minoritarios es tan chiquita que no la consideramos, ¿no? Yo considero que IC es simplemente la IC de cargas mayoritarias. ¿Por qué me puede servir para amplificar? Bueno, generalmente por la construcción. Si yo veo en la salida cuánta resistencia tiene esta unión, estamos hablando en el orden de cientos de kilo ohms, y en la entrada estamos hablando de ohms. Eso quiere decir que si yo hago salida entre entrada, pues tengo ahí una relación muy grande. Esa relación es la que me va a permitir hacer la amplificación de la señal, ¿no? Yo con una señal súper chiquitita puedo sacar una señal muy grande, ¿no? No es que la esté generando de aquí, le estoy generando una fuente de voltaje, pero yo puedo controlar con una corriente chiquita una corriente muy grande, ¿no? Esos son los transistores BJT. Los transistores MOSFET son
Transistores de efecto de campo, Field Effect Transistor. En este caso son transistores que tienen una capa de metal óxido, bueno, es un semiconductor de metal óxido y es un transistor de efecto de campo. Entonces, aquí está, ¿no? Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Metal porque en el gate, que es con lo que yo voy a controlar que haya conducción entre drain y source, es de metal. Entonces aquí tengo la capa de metal, aquí tengo una capa de óxido de metal que lo que está haciendo es un aislante. Y tengo mi semiconductor, ¿no? Aquí tengo mis canales PN, ahorita vemos internamente cómo está, con lo cual yo voy a poder tener o no una conducción entre drain y source controlando en el gate, ¿no? Es un transistor de efecto de campo porque es un transistor, me permite usarlo como switch, como amplificador también. Y trabaja con efecto de campo. Lo que yo voy a hacer aquí es inyectar o no una carga, que lo que va a hacer es atraer cargas del semiconductor para formar un puente, o no formar un puente, ¿no? Dependiendo si quiero conducir o no. Las terminales se llaman gate. El gate es el que está aquí perpendicular, que es el que me va a permitir regular el paso de corriente que hay entre drain y source. Puedo permitir 100%, 0%, o puedo permitir algún porcentaje de señal que pase. El source es el que está unido a la flechita del símbolo. El drain es la que queda, no es la fuente. Entonces tengo yo mi source, mi fuente de electrones, mi drain, mi drenador de electrones. Los MOSFETs, al ser transistores de efecto de campo, pues tengo otros, ¿no? Puedo conocerlos como IGFET. Dentro de los MOS tenemos NMOS, que son de canal N, de canal P, canal combinado CMOS. También los puedo conocer simplemente como transistores de efecto de campo. Los transistores de efecto de campo consumen muy poquita corriente por el gate. Es decir, como aquí yo voy a inyectar electrones y esto pues es una placa que no está conectado a nada, pues no hay casi un consumo de corriente, ¿no? Simplemente voy a estar dejando aquí cargas. Entonces el consumo que hay aquí es mínimo. Entonces eso los hace muy eficientes. Yo para activar y desactivar esto no estoy consumiendo muy poquita potencia, ¿no? Eso me permite además que como casi no voy a consumir corriente, pues yo puedo con una señal que viene de un microcontrolador de lo que yo quiera, conectarle aquí muchos MOSFETs y voy a poder alimentarlos a todos. Ese concepto de conectar de un elemento muchos es el concepto de fan-out, ¿no? Entonces, en las puertas TTL, las de lógica transistor-transistor, ANDs, ORs, NOTs, las compuertitas que usaron en clase, tenían un fan-out limitado, ¿no? Te decían, puedes conectar hasta 5, 10. Bueno, si son de MOSFET, eso te permiten conectar muchos más elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque casi no consumen corriente, entonces no necesito mucho para alimentar a muchos, ¿no? Los cambios para encender y apagar son muy rápidos. Yo inyecto una corriente, pongo las cargas y lo quito. Las cargas se disuelven, bueno, no se disuelven, se transportan rápido, lo cual me hace que los MOSFETs sean muy rápidos de encender y apagar, ¿no? Esta tecnología se puede hacer muy miniaturizable, lo cual nos ha permitido tener procesadores muy pequeñitos y eficientes, ¿no? Son estables a diferentes temperaturas y se pueden conectar en paralelo para soportar más corriente, ¿no? Si yo decía, bueno, tengo un transistor BJT que conduce 500 milis y pongo dos en paralelo para que pasen 500 milis por uno, 500 por el otro y poder controlar un ampere, no funcionaba así, porque como los transistores están hechos con diferente tecnología, bueno, tenían un poquito de disparidad uno del otro, pues lo que iba a hacer es que uno iba a conducir un poquito más del otro, el que está conduciendo un poquito más se va a calentar más, como se va a calentar más, lo que va a tener es que va a conducir más, se va a calentar más y entonces se va a quemar. Entonces, pues cuando yo tenía dos FJTs no podía hacer eso, ¿no? No podía conectarlos en paralelo para dar más corriente. Los MOSFETs sí puedo, porque van a intentar distribuir la corriente igualmente. Entonces, cuando se calienta, pues el que va a conducir más es el otro que está más frío y se van a regular, ¿no? Entonces, los podría conectar en paralelo. No para dar la suma de la corriente, pero sí para dar más de lo que daban individualmente. Entonces, dentro de los tipos, tengo de empobrecimiento. Ahorita vemos cómo está lo del canal para entender eso, pero tengo dos tipos. Empobrecimiento y enriquecimiento, y ambos tengo con canal de material semiconductor tipo N y tipo P. El primer tipo, el de empobrecimiento, pues lo que hace es que si yo no activo este transistor, lo que voy a tener aquí es un canal. De hecho, en el mismo símbolo yo puedo saber. Al ser de empobrecimiento, yo veo que entre drain y source tengo un canal por el cual puede fluir la corriente, ¿no? Bueno, aquí este canal está funcionando, ¿no? Este también aquí
está funcionando perfectamente. Unos son de material tipo P, otros son de material tipo N, unos están entrando aquí al canal y esto. Esta parte del símbolo es el canal. Entonces ahorita el canal está hecho y por lo tanto hay conducción. Si yo inyecto un voltaje, si yo pongo aquí un voltaje en el gate, pues lo que podría hacer es deshacer este canal, ¿no? Si es un voltaje positivo en un tipo N, pues lo que voy a hacer, perdón, en un tipo P, lo que voy a hacer es deshacer el canal. Si inyecto un voltaje negativo en un tipo N, lo que voy a hacer es deshacer el canal, ¿no? Se llama empobrecimiento porque lo que yo hago al aplicar un voltaje es empobrecer este canal, hacerlo más delgadito, más delgadito, más delgadito para que pase menos corriente, menos corriente, menos corriente, hasta que lo deshaga completamente y pase una corriente cero. Entonces, aquí está la representación. En este caso, tengo un canal tipo N, tengo un material dopado. Hemos dicho N era negativo, tiene electrones de más. En un sustrato tipo P, tiene electrones de menos. Y entonces aquí pues, puede fluir la corriente perfectamente. Lo que puede pasar aquí es, bueno, si yo aquí le inyecto un voltaje negativo, pues lo que voy a tener aquí en esta placa son cargas negativas que van a repeler este canal. Este canal se va a empezar a disipar hacia el sustrato P, haciendo este canal delgadito, 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 delgadito. Entonces yo veo aquí que si yo inyecto voltajes negativos, la corriente baja, 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 baja. Si no es suficientemente negativo, este canal se empieza a reformar, sube, sube, sube la corriente, y si yo le meto más positivo, pues este canal se va haciendo más ancho, más ancho, más ancho, ¿no? Obviamente, cuando el canal llega aquí, pues llegaría a su máxima conducción, ¿no? Que es la que tengo aquí. En el tipo P, pues el canal es de material tipo P. Si yo le inyecto un voltaje positivo, voy a repeler este canal, que se va a empezar a dispersar aquí. Por lo tanto, aquí, si se fijan, cuando yo aumento el voltaje, pues la corriente baja, 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 baja. Si le quito el voltaje, vuelve a conducir. Se llama empobrecimiento porque yo al aplicar el voltaje, deshago este canal, empobrezco este canal y hago que ya no conduzca. Después tengo el enriquecimiento. En el enriquecimiento, al yo aplicar voltajes, dependiendo si es tipo P o tipo N, lo que voy a hacer es yo rehacer este canal que originalmente no estaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este es de canal tipo P. Aquí tendría que ir un canal tipo P. Si yo no le activo un voltaje, no hay canal. Pero si yo empiezo a poner aquí un voltaje negativo, voy a traer cargas positivas y voy a empezar a formar aquí un canal. Entonces, se fijan aquí, cuando yo aplico voltajes negativos, empiezo a aumentar la corriente, aumentar la corriente, aumentar la corriente. En el tipo N es lo contrario, ¿no? Yo tendría que agregar un voltaje positivo y lo que voy a hacer es jalar cargas negativas que vayan haciendo un canal que me permita pasar más corriente. Por lo general, este es el que encontramos más fácil en las electrónicas, ¿no? Enriquecimiento tipo N. Yo tengo una fórmula para poder calcular cómo es la corriente que pasa por ahí, por el MOSFET. Bueno, pues depende de la K, que depende de la corriente encendida del LED y del voltaje gate source y del voltaje de threshold. Todos estos elementos vienen de la hoja de datos, ¿no? Y ya con eso, pues yo voy a poder calcular, mira, si yo le aplico este voltaje entre gate y source, va a pasar esta corriente, ¿no? Puedo tener una relación ahí de cuánta corriente voy a poder conducir con respecto a cuánto voltaje le estoy aplicando en el gate. Entonces, hasta ahorita vimos dos elementos semiconductores, diodos, transistores. De transistores vimos dos tipos, ¿no? BJT y MOSFETs, que son los más comunes. Después tenemos tiristores, que son semiconductores de potencia, que nos van a ayudar a utilizarse como interruptores controlados, ¿no? Bueno, algo importante antes de pasar aquí, vamos a regresar un poquito a diodos, nada más para explicar que si yo tengo un diodo conectado aquí a una fuente, acuérdense, este es el ánodo, este es el cátodo, yo tengo aquí un diodo conectado a una fuente y voy a poner un elemento aquí, una resistencia. Y yo aplico aquí un voltaje senoidal, pues el diodo lo que va a dejarme pasar son solo las partes positivas. Quiere decir que yo voy a ver aquí en esta carga el voltaje que me va a dejar pasar el positivo y aquí no me deja pasar nada. En toda esta zona que tengo el negativo no pasa, solo me va a dejar pasar los positivos, ¿no? Bueno, eso lo conocíamos como un rectificador de media onda. Si yo quiero dejar pasar solo las partes negativas, pues era muy fácil. Pongo la misma fuente y pongo mi diodo en el sentido contrario. Y pues lo que voy a tener aquí es que me deja pasar todos los negativos, no me deja pasar los positivos.
Estos dos los conocíamos como rectificadores de media onda. Tenemos otro que es el rectificador de onda completa, que lo que yo puedo hacer es, yo tengo aquí mi fuente, tiene mi voltaje general, y lo que puedo hacer es conectar una configuración que se llama puente de diodos, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mi primer diodo, lo conecto a una carga. Esta carga puede ser un motor, puede ser cualquier cosa, ¿no? Vamos a ponerlo aquí así. Entonces, yo aquí tengo que para un semiciclo positivo, este conduce, llega la carga, conduce. Esta carga tendría todo el voltaje de entrada. Y lo que puedo hacer es poner aquí unos diodos en antiparalelo. De tal manera que cuando yo tengo, bueno, este es el voltaje entrada, lo voy a poner. Vamos a suponer que aquí está el 0. 20. Este es 20. Ok. Cuando yo tengo el semiciclo positivo, pues este diodo está en conducción, este no conduce, es un circuito abierto, pasa por aquí la corriente, este está conduciendo. Bueno, yo tengo esta respuesta, ¿no? Y lo que me va a dejar pasar es esto de aquí. Me está dejando pasar el ciclo positivo. Aquí, cuando pase el negativo, esto no conduce, por lo tanto, por aquí no pasaría, ¿no? Tendríamos un comportamiento así, como si fuera simplemente el rectificador de media onda, pero tengo estos otros dos en antiparalelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando yo tenga una corriente negativa, pues fluye por aquí y fluye por aquí, ¿sí? Entonces, cuando es positivo, este no está conduciendo. Y cuando es negativo, pues si se fijan, la corriente viene aquí, pero la corriente sigue entrando por este positivo. Lo que me va a hacer eso, bueno, pues en lugar de ver el voltaje negativo, estoy viendo el voltaje positivo, ¿no? Esto lo voltea, porque se fijan, cuando estoy en el camino morado, entra por el positivo, cuando estoy por el camino amarillo, entra por el positivo, es decir, siempre voy a tener ahí el mismo voltaje. Esto me da que mi onda de salida quedaría así. Bueno, me pasó esta corriente alternante a una corriente que ya nada más va en un solo sentido, a una corriente directa. Este lo conocíamos como el rectificador de onda completa, ¿no? Entonces me permitía pasar de una alterna a una directa. Ya esto, pues yo le podía meter algún capacitor que me haga una señal así y ya después la podría regular, ¿no? Para subir y bajar su nivel de voltaje conforme lo necesitaba. Entonces con eso podría ser una fuente de voltaje muy sencillita. Ahora sí, en tiristores pues son dispositivos que más o menos van a hacer lo mismo, pero están pensados para controlar altas potencias en alterna. El primero que tengo es el rectificador controlado por silicio, el SCR. El SCR tiene un funcionamiento muy sencillito, funcionaría como si fuera un diodo, es decir, me va a permitir solamente pasar el lado positivo, pero tiene además, déjenme les pongo el símbolo, tiene además una terminal, que es un gate. Entonces, es un diodo al cual estamos agregando una terminal. Lo que estamos haciendo es, bueno, él solo puede conducir en semiciclos cuando la corriente viene en este sentido, pero además me está pidiendo que yo alimente el gate para que conduzca. Eso lo que me va a permitir es solamente pasar una fracción de esa onda, ¿no? Por ejemplo, si yo lo activo aquí, pues aquí no lo había activado el gate, no me va a permitir conducción, y aquí sí conduce, sí conduce, sí conduce. En cuanto el voltaje es menos de lo que activa este LED, pues esto no conduce, no conduce, hasta que yo lo vuelva a activar, y hasta que lo vuelva a activar, ¿no? Entonces me permite a mí, de la onda de alterna, dejar pasar una parte, ¿no? ¿Puedo dejar pasar todo? Bueno, estaría dejando pasar el 100% del periodo positivo. Puedo dejar pasar la mitad, puedo dejar pasar más, menos, y con eso pues lo que estoy dándole es más o menos voltaje a un dispositivo, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, pues lo podría ver como si fueran un par de transistores BJT interconectados de esta forma, ¿no? Pero básicamente lo podemos considerar como un diodo en el cual yo puedo controlar dentro de las capacidades del diodo cuándo conduce y cuándo no. Los SR se utilizan para poder controlar potencias muy grandes, corrientes muy grandes, voltajes muy grandes, ¿no?
Eh, entonces, ese sería el SCR. El SCR pues va a estar conduciendo hasta que pasen dos cosas. Una es que, bueno, hasta que pase una cosa, que es que la corriente que fluye a través de él sea cero, ¿no? Entonces, si yo ya activé el gate y aquí tengo suficiente corriente, él va a permanecer prendido hasta que yo quite la corriente. Generalmente la quitamos de dos formas. Una es, pues abro el circuito aquí, ya no pasa corriente, ahí se apaga. O la otra es, puedo hacer yo un cortocircuito. Al hacer un cortocircuito, pues la corriente va a preferir pasar por el camino de menor resistencia. Aquí llega a cero y se apaga, ¿no? Y el segundo dispositivo tiristor que tenemos es el DIAC. El DIAC, déjenme, tiene este símbolo. Son dos diodos en antiparalelo, es decir, están conectados, comparten terminales, pero están opuestos. Y lo que hace un DIAC es simplemente al superar un cierto voltaje de umbral, me permite conducción en ambos sentidos, ¿no? Entonces, tienen definido un cierto voltaje, ese yo no lo controlo, compro el DIAC del voltaje que yo necesite, y si esta es mi onda de entrada, y tengo un DIAC de 30 volts, pues lo que va a hacer es, empieza a conducir cuando tenga 30 volts, ¿no? En cuanto llega a 0 se desactiva, aquí estaría desactivado, y cuando llega a menos 30 vuelve a conducir, se desactiva, cuando llega a 30 se activa, ¿no? Entonces está ahí eh, cortando el paso de corriente dependiendo su voltaje de umbral. Yo lo que puedo hacer es armar una red RC para tener un timing, ¿no? Y con ese timing, pues controlar cuándo quiero que haga el corte, ¿no? De la señal. Tomo la señal original, la hago más pequeñita y hago el corte que yo necesite. Generalmente un DIAC, pues lo voy a utilizar para controlar el último dispositivo que vamos a ver, que es un TRIAC. Un TRIAC funciona igual que un SCR, pero es bilateral. Eso quiere decir que habíamos dicho que el SCR solo conducía cuando la corriente iba en el sentido correcto, como si fuera un diodo. El TRIAC conduce en ambos sentidos, lo cual me permite hacer un mejor control, ¿no? Generalmente, si recuerdan, habíamos dicho que el SCR conducía de esta forma, solo conducía en las partes cuando la corriente fluye así. En un TRIAC también conduce cuando viene en el otro sentido, lo cual me permite hacer un control mucho más avanzado, ¿no? Puedo dejar pasar yo el 50% del ciclo positivo, después estaría apagado, el 50% del ciclo negativo, y luego dejar pasar el 50 al positivo, el 50 al negativo, y así. O dejar pasar el 20, el 10, 30 más, ¿no? Entonces, si se fijan, me permite un mayor control, porque acá con el SCR solo está utilizando la mitad de la onda, el otro lo estaba bloqueando y lo tengo que disipar como calor. Aquí puedo utilizar ambas mitades, entonces esto está mucho mejor para controlar algún motor, ¿no? Lo puedo ver como si fueran dos SCRs en antiparalelo, ¿no? Como si fueran dos SCRs conectados en antiparalelo al mismo gate que los está activando, ¿no? Entonces, generalmente los triacs pues, los utilizo para controlar motores, ¿no? Con hacer control en el cual yo quiero dejar pasar una fracción de voltaje muy específica. Entonces, este es un video a grandes rasgos de los temas que quedaron pendientes y espero que les sirva.